RIP o SPF. Somos el grupo. Tenemos el enrutamiento dinámico RIP versión 1. Es el protocolo de enrutamiento vector distancia más antiguo. Es con clase, es decir, que no soporta subredes BLSM ni CIDR. No posee mecanismos de autenticación y no realiza actualizaciones desencadenadas por eventos. En el enrutamiento dinámico de RIP versión 2, tenemos que es un protocolo de enrutamiento por vector distancia sin clase, como se define en el RFC 1723. Al ser un protocolo de enrutamiento sin clase, significa que este incluye la máscara de subset con las direcciones de red en sus actualizaciones de enrutamiento. Podemos ver las diferencias entre RIP versión 1 y RIP versión 2, donde... siguiente, por favor. Donde la versión 1 solo es compatible con la red completa de clase y la 2 admite redes de clase completa y sin clase. En la versión 1 no admite autenticaciones, en cambio en la versión 2 sí las admite. En la versión 1 no es compatible con BLSM y redes discontinuas, en cambio en la versión 2 sí la es. La versión 1 es menos segura y la versión 2 es más segura. La versión 1 de RIP utiliza el tráfico de difusión, en cambio la versión 2 utiliza el tráfico de multidifusión. En la versión 1 no proporciona actualizaciones de activadores, en cambio en la versión 2 sí nos proporciona esto. En el ZIP versión 1 no envía máscara de subred a la tabla de enrutamiento, en cambio en la versión 2 sí envía esta máscara. En la versión 1 no admite el resumen de la ruta manual, en cambio en la versión 2 sí admite este resumen. Enrutamiento dinámico SPF. Este es un protocolo que se usa para especificar mejores rutas para la transmisión de datos. Siguiente, por favor. Siguiente, porfa. Lo que hace en sí el OSPF es capaz de calcular eficazmente el camino más corto con un tráfico de red mínimo cuando se produce un cambio. Como su nombre le indica, Open Shortest Path First o abrir el camino más corto primero. Tiene igual algunas ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que tiene un conocimiento completo de la topología de la red. También no tiene limitaciones en el número de saltos y realiza la multidifusión de las actualizaciones de estado de enlace y envía las actualizaciones solo cuando hay un cambio en la red. Algunas de sus desventajas son que es un poco más compleja de aprender, como otros protocolos. También no escala cuando se añaden más routers a la red y también mantiene copias múltiples de la información de enrutamiento, por lo que necesita una mayor cantidad de memoria. Siguiente, por favor. En conclusión, el protocolo SPF se adapta mejor a las redes empresariales grandes y jerárquicas. Continuando con la exposición, tenemos la simulación de RIP. RIP versión 1, el cual las máscaras son iguales, dado que no soporta máscaras diferentes. Si queremos enviar un paquete a la PC, de la PC1 a la PC4, nos dice que falla, y dado que los routers no conocen la ruta al dispositivo, y si decimos que nos muestre la tabla de enrutamiento, nos muestra de que solo tiene las que están conectadas a ellas, o sea, estas tres. Vamos a comenzar a hacer el enrutamiento RIP, que entramos a la configuración. Decimos que queremos el route en RIP y añadimos las redes que están conectadas a él, que es las 192.160.6.164, la 192.160.6.168, la 192.160.4.0. Eso sería en ese router. En el siguiente sería lo mismo, solo que con las redes que tiene conectadas. Entramos a la configuración y decimos que sea router RIP. Es la 192.160.6.160, la 192.160.6.168 y la otra es la 192.160.6.0.
Y por último, el último router, que es este. Lo mismo. Son sus redes 192.160.6.160, la 192.160.6.164, y así se enviaría. Si mandamos un paquete de la PC0 a la PC4, principalmente nos va a decir que va a fallar y después nos va a decir que ha sucedido. Y si vemos su tabla de enrutamiento, nos va a mostrar de que ha aprendido 2 nuevas rutas para llegar con la configuración RIP, que dice que va a llegar al IP vía esta, va a llegar vía por esta zona, por la interfaz serial 3. Si vemos por simulación, podemos ver la siguiente que pasa con normalidad. Igualmente, si lo quitamos esta red y mandamos de nuevo el paquete, entonces actualizará su tabla y lo mandará por el otro camino más largo, que es el que le queda. Eso sería todo de mi parte. Mis compañeros van a seguir. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el enrutamiento de RIP versión 2, donde acá también te uso el mismo modelo que usó mi compañera, donde puedo ver que primeramente esto no está configurado todavía. Vamos a ver la tabla. Acá nos muestra esto. Entonces, obviamente si vamos a querer mandar un mensaje de tanto la PC9 a la 8 o de la 8 a la 9, no va a llegar. Lo que prosigue sería empezar a configurar el enrutamiento. Vamos a empezar con el router 3. Este. Otro RIP. Aclarando que vamos a hacer la versión 2. Y empezamos a agregar lo que son las IPs que está trabajando el router 3, que sería la 192.168.56.0. También está trabajando con la 10.0.0.0 y con la .8. Eso sería para el router 3. Proseguimos así con los otros dos routers. Entrando a configuraciones. Router RIP. Aclarando siempre la versión 2. Y agregamos las IPs. En este caso 10.0.0 y .4. Ya estaría ese router, faltaría el último de acá. Y versión 2. Agregamos lo mismo, las IPs, network 172.0.0. La otra que es .8. Y la .4. Ahora el enrutamiento de RIP versión 2 ya estaría configurado. Y vamos a hacer la simulación del mensaje de la PC9 a la PC8. Vamos a ver en la simulación. Se manda. Y va a llegar el confirmación. Eso sería. Y aquí tenemos
la tabla, donde ya podemos ver que el enrutamiento está claramente ahí. Acá está. Esta y esta. Eso sería del zipper 2. Yo voy a continuar con el enrutamiento por OSPF. Bien, aquí tengo mi topología y voy a configurar cada uno de mis routers para que usen el protocolo OSPF. Aquí ya he usado el do show IP route para ver que está conectado con mi router 1 y tiene aquí los dos seriales y el fast ethernet. Y voy a proceder con la configuración. Para esto voy a empezar especificando lo que voy a hacer, OSPF, y aquí le voy a poner un número, puede ser 1, 0, 2, cualquiera. Esto es para que todos los routers tengan su identificador de que van a trabajar con este protocolo. Y voy a empezar aquí. Estoy poniendo la IP de este serial, que es con mi otro router. Lo que aquí voy a hacer es ponerle un wildcard o la máscara inversa, que es lo que me va a ayudar para identificar qué host o qué host van a ser tomados en cuenta para realizar cualquier o una determinada acción. En este caso, mi máscara aquí es 255.255, la de acá, y voy a poner su inversa. 3. Y esta es una palabra reservada del OSPF área 0, que es para la que nos permite saber cuáles son los routers que están dentro de esta topología. Y así con lo demás que está conectado. Ya está. Y lo mismo con los otros routers. Este es el mismo número que he puesto en el anterior para que se identifiquen los routers que están con este protocolo. Máscara de red también. Listo. Y ya lo mismo se hace con el tercer router.
OSPF. Y ya está. Ahora bien, vamos a comprobar que sí están con OSPF con el siguiente comando. Y aquí vemos que tenemos las conexiones OSPF. Las que tienen o están con OSPF conectados ya. Igual aquí. También tenemos la conexión. 6 conexiones, 3 con OSPF. Y lo mismo aquí. Está conectado y podemos simularlo ahora. Simulación. Las primeras veces falla, pero sí funciona. Y ese sería el protocolo OSPF. ¿Eso es todo? ¿Ya acabaron? Sí, ya acabamos. Ok, gracias, Andrea. El grupo 11, por favor, el mismo tema. Sebastián, Johnny, Alba, Rodrigo, ¿están? Sí, Ok, los 4 están, ¿no? Sí, ingeniero. Adelante. ¿se puede ver mi pantalla? Sí se Sí, ve. se ve. Ya, gracias. Ahora sí. Buen día, ¿se me escucha? Sí se escucha. Buen día, vamos a exponer sobre la configuración del protocolo de enrutamiento RIP OSPF. Enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento se usan para facilitar el intercambio de información de enrutamiento entre los routers. Estos protocolos permiten a los routers compartir información en forma dinámica sobre sus redes remotas y agregar información automáticamente en sus propias tablas de enrutamiento. Tenemos el enrutamiento dinámico OSPF, que significa Open Shortest Path First, el camino más corto primero. Es un protocolo de red de encaminamiento jerárquico de pasarela interior o Interior Gateway Protocol IGP, que se usa el algoritmo SmoothWall, enlace estado, Link State Adversement, LSA, para calcular la ruta idónea entre dos nodos cualquiera de un sistema autónomo. Su medida de métrica se denomina COST y tiene en cuenta diversos parámetros tales como el ancho de banda y la congestión de los enlaces. OSPF construye además una base de datos enlace estado,
Linked State Database, LSDB, en todos los routers de la zona. El OSPF es el protocolo más utilizado en las redes más grandes de encaminamiento dinámico de enlace de estado. Es más común en grandes proveedores de servicios como sucesor natural del RIP, acepta VLMSM y CIDR desde su inicio. Una red OSPF se puede descomponer en regiones más pequeñas. Hay un área especial llamada área backbone que forma en la parte central de la red en la que se encuentran conectadas el resto de las áreas de la misma. Las rutas entre las diferentes áreas circulan siempre en el backbone. Por lo tanto, todas las áreas deben conectar con el backbone. Si no es posible hacer una conexión directa en el backbone, se puede hacer un enlace virtual entre redes. Siguiente, por favor. Como siguiente enrutamiento dinámico tenemos el RIP. El protocolo de transmisión de encaminamiento, Routing Information Protocol, es un protocolo de puerta de enlace interna o interior, Interior Gateway Protocol, IGP, utilizado por los routers o encaminadores para interactuar información acerca de redes del Internet Protocol, IP, a las que se encuentran conectados. Su algoritmo de encaminamiento está basado en el vector de distancia, ya que calcula la métrica o ruta más corta posible hasta el destino a partir del número de saltos o equipos intermedios que los paquetes IP deben atravesar. El límite máximo de los saltos RIP es de 15, de forma que al llegar a 16 se considera como una ruta inalcanzable o no deseable. A diferencia de otros protocolos RIP, es un protocolo libre de decir que puede ser usado por diferentes routers y no únicamente por un solo propietario como es el caso del EIGRP, que es de Cisco Systems. Siguiente, por favor. Tenemos dos versiones de RIP. La RIP versión 1 es la definición original recogida del RFC en 1058. Define el RIP como un protocolo de enrutamiento con clase, es decir, basado en las clases de las direcciones IP. Por tanto, el RIP versión 1 no soporta máscaras de tamaño variable, DLSM, ni direccionamiento sin clase, CIDR. Esto implica que las redes tratadas por este protocolo deben tener la máscara de red predefinida para su enlace de dirección IP, lo que resulta como eficiente. Además, RIP versión 1 tampoco incluye ningún mecanismo de autentificación de los mensajes, haciendo vulnerable a ataques. RIP versión 2. Debido a las limitaciones de la versión 1, se desarrolla el RIP versión 2 en 1993 y se estandariza finalmente en 1998. Esta versión soporta subredes, permitiendo así CIDR y VLSM. Además, para tener recompatibilidad con RIP versión 1 se mantuvo la limitación de 15 saltos. Se agregó una característica de interruptor de compatibilidad para permitir ajustes de interponibilidad más precisos. RIP versión 2 soporta autenticación, utilizando uno de los siguientes mecanismos: no autenticación mediante contraseña y autenticación mediante contraseña codificada mediante MD5. Desarrollado por Ronald Rivest en 1997, su especificación está recogida por los RF 17234 y RFC 4822. RIP es el estándar de Internet STD56 que corresponde al RFC 2453. Bueno, yo voy a pasar a simular lo que es RIP versión 1. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí. Sí, se ve. Gracias. Bueno, en mi gráfico contamos con 3 routers de tipo 1841. Como solo tenían 2 puertos, que es Fast Ethernet 0 y 01, tuve que aumentar una expansión que es WIC 1T con puerto serial para conectar con los otros 2 routers restantes. Ya se pudo hacer toda la conexión, se definió los
Se definió las IPs tanto en la computadora como en el router, entonces solo procedemos a añadirle network con RIP. En el router 0 procedemos. Ya, dentro del router 0, como solo está conectado a 3 tipos de redes diferentes, se les tiene que anotar con el término network. Network 192.168.1.0, que es el primero. El que le sigue, que está conectado con serial, viene a ser el 2.0. Y por último sería el 3.0, que está conectado con fase Ethernet 0.1. De la misma forma procedemos con los routers restantes. Llegaría a ser primero el router 1. Bueno, el router 1, según nuestro gráfico, contamos con las redes 98.5.0, 2.0 y con 4.0. Nos salimos de las configuraciones y procedemos a añadirle RIP en el router 2. La red 192.168.6.0 es la que está conectando con la PC. La 3.0 es la red que va a pasar por fase Ethernet 1 y la última sería la 4.0 que pasa por el serial. Una vez finalizadas las configuraciones, procedemos a hacer ping. Ahora sí. Vamos a simular. De esta forma. Ahí vemos cómo está pasando la información. Está saliendo desde PC0, pasa por los routers 0 y 2 por medio de este enrutamiento dinámico y revisa incluso con el router 1 para que llegue el mensaje de manera exitosa. Bueno, ahí los primeros 3 procesos ya salieron totalmente exitosos y se llegó a ping con los 3 dispositivos. Y ahora mis compañeros van a proceder con RIP versión 2 y OSPF. Buen día, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, sí. Ya, yo voy a explicar el enrutamiento RIP versión 2. Tenemos esta red ya semi construida. Estos dos de acá ya están en función con el protocolo RIP versión 2. Entonces vamos a hacer esa conexión a esta otra red. Lo primero nos vamos al
a la terminal. Y configuramos la terminal. Vamos a la terminal, nos vamos a la interfaz para asignarle una dirección IP. Aquí la dirección es esta de acá. 3.1. Y le asignamos una máscara de red. Nos salimos. Ahora configuramos acá. Antes de configurar, añadimos el módulo para que admita los puertos seriales. Entonces primero lo apagamos. Y aquí ponemos este módulo HWIC2T y lo encendemos. Vamos a la consola, esperamos a que inicie. Qué raro. No, no está encendiendo. Vamos a cerrarlo. Vamos a volver a abrir. Primero vamos a poner el módulo. Lo apagamos, añadimos el módulo, lo encendemos. Y aquí está, ya está encendido. Ahora sí. Está la red 3 y su máscara de red. Salimos y entramos a la interfaz serial. Primero hacemos la conexión aquí y acá. Ahora sí, entramos a la interfaz serial. 0, le damos la IP address 92.168.5.2. Esta va a ser la 2 y esta va a ser la 1. Máscara de red. Guardamos. Aquí están asignadas las direcciones IP. Ahora vamos a habilitar el direccionamiento dinámico RIP. El comando root RIP. Activamos la versión 2. Tenemos que sea no autosumari. Y le decimos las redes que tenemos conectadas a esta. La 192.168.3.0 y la 5. Ahora nos salimos.
Guardamos los cambios. Y hacemos lo mismo en este otro, ya que está conectada a este de acá, pero no está conectada a la de acá. Entonces volvemos a la terminal. En este caso ya está con la versión 2. Solamente le decimos la nueva red que estamos añadiendo, que es la 192.168.5. Salimos. Aquí todavía nos falta configurar eh, la dirección IP. Entonces, la interfaz, perdón. Vamos a interface serial 001, que es la conexión con esta. Entramos, le damos la dirección IP. La máscara de red. Lo guardamos. Seguimos. Y a ver, para verificar aquí, ya. Entonces ahora podemos ver que con el comando show IP protocols tenemos la versión RIP enviando la versión 2 y recibiendo la versión 2. Y con el siguiente comando podemos ver la tabla de rutas que tenemos. El guión R significa que tenemos que está bajo el protocolo de RIP, que se llega a la 192.168.1.0 a través de la vía de la siguiente vía. Igualmente acá llegamos a la ruta 192.168.3.0 a través de esta otra vía. Para probar vamos a hacer ping de la máquina 0 a la máquina 5. La máquina de acá es la 192.168.3.3. El primer paquete siempre va a ser perdido, pero los demás ya van a estar. Y si volvemos a hacer el ping, tenemos que con una pérdida de 0 paquetes. Eso sería por la explicación de RIP versión 2. Gracias. Bueno, muy buenos días. Yo voy a continuar con la configuración del enrutamiento dinámico de SPF. Para ganar un poquito de tiempo ya configuré las IPs de las PCs. En las 6 computadoras tengo 3 switch y 3 routers. Y me falta configurar el router C. Y ahorita lo vamos a configurar. Ponemos el comando.
Empieza la configuración de la PC3. Para comprobar las rutas dinámicas, vamos a entrar al router 1. Veamos que sí se pudo configurar. Después vamos a comprobar de las PCs que se pudo hacer el enrutamiento correctamente. Vemos que sí está configurado y vamos a hacer la simulación. Vamos a hacer de la PC2 a la PC5. Bueno, vemos que el primer proceso muestra exitoso. Y eso sería todo por mi parte. ¿Eso es todo lo del grupo? Sí. Ok, grupo 9, EIGRP. Noelia, Johansson, Criseldo y Nicolás, ¿están? Noelia Felipe, Johansson Guzmán, David Ramos, Gabriel Rivera, ¿están? No están. Siguiente grupo, Javier Filigrana, Pablo Maguiña, Henry Torres, Johnny Beizaga, ¿están? Sí, Inge. Sí, buen día. Adelante, expongan. Ok, ¿se puede ver normal? Sí. Sí. Bueno, Ok. ingeniero, nos ha tocado exponer configuración protocolo en enrutamiento dinámico y GRP e integración con RID y OSPF. Siguiente. Enrutamiento. Se refiere al proceso en el que los enrutadores aprenden sobre las redes remotas, encuentran todas las rutas posibles para llegar a ellas y luego escoger las mejores rutas.
las más rápidas para intercambiar datos entre las mismas. Enrutamiento estático. Indica exactamente dónde enviar los datos configurados, rutas estáticas en el enrutador. Enrutamiento dinámico. El enrutador se encarga del enrutamiento por sí solo utilizando un protocolo de enrutamiento dinámico. Siguiente. Enrutamiento dinámico. El enrutamiento dinámico se logra mediante el uso de uno o más protocolos de enrutamiento como RID, IGRP, EIGRP o SPF. En enrutador configurado con protocolos de enrutamiento dinámico pueden ser recibir y procesar las actualizaciones enviadas por enrutadores vecinos, que ejecutar el mismo protocolo de enrutamiento. 2. Aprender sobre redes remotas por medio de las actualizaciones recibidas de enrutadores vecinos. 3. Si existiesen múltiples rutas a un mismo red remota, aplicar un algoritmo para determinar la mejor ruta, la más rápida. Número 4. Anunciar a enrutadores vecinos sobre sus rutas a redes remotas. 5. Actualizar sus rutas cuando por algún motivo ocurre algún cambio en la topología. Siguiente. Protocolos de enrutamiento dinámico. Tenemos RID, EIGRP y OSPF. RID utiliza la métrica conteo de saltos, criterios de selección de rutas. Selecciona a la ruta que tiene menos cantidad de datos. IGRP, la métrica es el ancho de banda y retraso. Criterios de selección de rutas es el valor de ancho de banda del enlace más lento de la ruta, el valor de retraso de las interfaces en la ruta. OSPF, su métrica es el costo. El criterio de selección de rutas, la suma de costos acumulados de las interfaces en la ruta. Los costos se basan en el ancho de cada interfaz. Siguiente. ¿Qué es IGRP? IGRP es Integrated Gateway Routing Protocol o protocolo de enrutamiento de gateway interior. Es un protocolo de enrutamiento basado en la tecnología vector distancia, aunque también tiene en cuenta el estado de enlace. Utiliza una métrica compuesta para determinar la mejor ruta basándose en el ancho de banda, el retardo, la confiabilidad y la carga del enlace. El concepto es que cada enrutador no necesita saber todas las relaciones de la ruta enlace para la red entera. Cada enrutador publica destinos con una distancia correspondiente. Cada enrutador que recibe la información ajusta la distancia y la propaga a los routers vecinos. La información de la distancia IGRP se manifiesta de acuerdo a la métrica. Esto permite configurar adecuadamente el equipo para alcanzar la trayectoria óptima. Siguiente. ¿Qué es IGRP? Es un protocolo de routing vector distancia avanzado que incluye características que no se encuentran en otros protocolos como routing vector distancia, como en RID y IGRP. El algoritmo de actualización por difusión dual, que es el motor de cómputo detrás del IGRP. Constituye el centro de protocolos de routing, que es el algoritmo dual. En IGRP utiliza el protocolo algoritmo de actualización por difusión dual para proporcionar la mejor ruta sin bucles y las mejores rutas de respaldo sin bucles. El algoritmo dual se utiliza para asegurar que no haya bucles en cada instancia a través del cómputo de una ruta. Siguiente. ¿Cómo funciona IGRP? IGRP tiene 4 componentes básicos: recuperación, detección de vecino, protocolo de transporte confiable, máquina de estado finito dual, módulos dependientes del protocolo, formatos de paquetes IGRP utilizados: 5 tipos de paquetes: HOLA, ACKs,
actualizaciones, consultas, contestaciones y solicitudes. Va a continuar mi compañero, siguiente. Buenos días, ingenieros, compañeros. Voy a continuar yo con con los parámetros de la fórmula de la métrica para el cálculo de protocolo EIGRP. En este caso se utiliza varios parámetros dentro de su métrica, los cuales van separados por un espacio. Se aplica el siguiente comando, que sería router EIGRP ID. Después se hace un redistribute read metric y a continuación se escriben los parámetros. Los parámetros vendrían a ser K1, K3, K2, K4 y K5. K1 significa el bandwidth, el ancho de banda. El K3 es el delay, que vendría a ser el retraso. El K2 sería el load o la carga. El K4 vendría a ser lo que sería la confiabilidad. Y el K5 vendría a ser lo que es el MTU. A continuación voy a explicar cada uno de ellos. Antes de eso voy a explicarles un poco de la fórmula. Como vemos a continuación, la fórmula aparentemente es bastante compleja, pero en realidad no lo es. De hecho, todos sus datos se los consigue de la siguiente manera. Por ejemplo, el K1, para saber nosotros los valores de estas constantes, o bueno, de estos parámetros, debemos aplicar el siguiente comando, que sería show interfaces, nombre de la interfaz, seguido de 2 números. Y como vemos, en nuestro caso estamos aplicando los parámetros bajo las siguientes ecuaciones que vendrían a ser, bueno, estas ya las hemos calculado, de hecho es las que estamos usando, es 10 a la 7 dividido entre el ancho de banda por 256. Como vemos, el 256 multiplica a todos los parámetros. Esto es justamente debido a que para nosotros conseguir un 32 bits en nuestra métrica, entonces por eso que se multiplica por 256 y lo vemos repetidos en 2 oportunidades. Siguiente, por favor. Como vemos aquí, la fórmula, generalmente por defecto, se reduce a eliminar prácticamente el K2, el K4 y el K5. El K5, bueno, de hecho casi no se lo usa mucho. Y bueno, pues la fórmula queda de la siguiente manera, ¿no? Que vendría a ser simplemente 256 por multiplicado todo eso entre K1 por el ancho de banda más K3 por el delay. Y bueno, si nosotros quisiéramos usar más parámetros, bueno, eso sería simplemente para que nuestra red esté al máximo, digamos, o sea, que se aproveche al máximo toda nuestra red, ¿no? Que eso es lo que generalmente buscan en grandes empresas, maximizar lo más posible. Siguiente, por favor. Tenemos aquí el ancho de banda, que como vemos, de acuerdo a nuestro tipo de interfaz, nosotros aplicamos un diferente valor. Por ejemplo, para interfaces de tipo Gigabyte Ethernet, sería 10 a la 7 entre 1 millón de kbps, que vendría a ser 10. Esto luego, por si acaso, hay que volver a multiplicarlo por 256, ya dijimos por qué, para que se convierta en 32 bits. Luego tenemos para un Fast Ethernet, que sería igual, 10 a la 7 dividido entre 100K de kbps. Luego para redes serial, que sería L1, sería 10 a la 7 entre 2048 kbps. Y por último tenemos las T1, que es la que nosotros estamos usando, que es 10 a la 7 dividido entre 1544 kbps. Aquí está en bps, pero haciendo la conversión sería kbps. Y bueno, abajo tenemos, ¿no?, la ecuación del bandwidth, que sería 10 a la 7 dividido entre el ancho de banda. Siguiente, por favor. Por último tendríamos ya el MTU. Bueno, el valor del MTU está establecido. Si es demasiado alto, dice que puede causar fragmentación y pérdidas en los paquetes enviados. De otro modo, dice que si es inferior, no se aprovecha de forma adecuada la capacidad de la red. Y los valores del MTU asignados en Windows o por Windows, de acuerdo a la red utilizada, son las siguientes. Para redes locales Ethernet, vendría a ser 1500 bytes. Para redes Point-to-Point Protocol over Ethernet, sería 1492. Para redes igual,
P2P, pero en XP, sería de 1480 bytes, y para conexiones dial-up sería de 576 bytes. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuál es nuestro MTU, tenemos que ingresar el siguiente comando, que sería net interface IPv4 show interfaces, y yo lo hice en mi máquina, como vemos en la pantalla negra, y nos muestra a la izquierda el valor del MTU, y a la derecha, bueno, nuestra interfaz, ¿no? Yo como tengo máquinas virtuales, por eso me muestra varios. Y bueno, eso sería todo, ingeniero, en la parte teórica. Ahora vamos a proceder a la parte práctica y van a continuar mis compañeros. Ok. Disculpen, ¿se me escucha, verdad? Sí. Ya. Ok. Bueno, vamos a empezar con la parte de configuración. La primera parte de configuración se trata de configurar EIGRP. Y esta es la topología que estamos manejando, donde esta parte de aquí es una red configurada con el protocolo RIP versión 2 y esta parte de aquí es el protocolo OSPF. Ya están previamente configurados para no perder mucho tiempo en eso. Vamos a mostrar un poco que sí están en efecto configuradas. Necesitamos entrar al modo privilegiado, Enable. Luego le damos un Show IP Route para ver sus tablas. Bueno, para esta, básicamente todas las tablas se ven de esta forma para esta red, en el que tenemos aquí las áreas que significan que está configurado con RIP. Y también podemos ver específicamente qué protocolo está usando. Show IP Protocols. Vamos a ver que está configurado con RIP. Y no tiene nada más. No está redistribuyendo nada, no está integrado con ningún otro. También podemos ver para OSPF un vistazo así rápido. Enable, luego le damos un Show IP Route y podemos ver que está ya configurado con OSPF. También podemos buscar con qué está configurado específicamente y solo es OSPF. Y no está redistribuyendo ningún otro protocolo. Bien, ahora vamos a configurar EIGRP. Entramos al modo privilegiado y podemos ver que previamente no tiene ningún protocolo, entonces no tiene nada. Incluso sus tablas podemos ver que están, o sea, solo presentan conexiones directas, no presenta ningún protocolo de enrutamiento. Entonces vamos a empezar. Necesitamos entrar al modo de configuración, a la terminal de configuración, le damos Configure Terminal. Entramos y posterior a ello necesitamos entrar, introducir el comando router. Este comando tiene varios parámetros, puede ser BGP, IGRP o SPF, RIP, que es con lo que se ha estado configurando todas las demás. Entonces le damos a IGRP. Luego necesita un parámetro extra, que sería el número de sistema autónomo. Como es la primera red, vamos a usar el número 1. Le damos Enter y posterior a ello necesitamos introducir todas las redes que van a participar. Entonces primero vamos a introducir esta red de aquí, la de la izquierda, que es 50.0, 192.168.50.0. Como es un /30, el siguiente parámetro que nos muestra aquí es el wildcard. La wildcard para una red de /30 es 0003. Luego vamos a introducir lo mismo, pero para la red de la derecha, que sería 60.0. Ahora, para la posterior integración con RIP y OSPF, necesitamos introducir esta red que está aquí arriba, que va hacia este router, porque básicamente este router solo trabaja con EIGRP, entonces necesitamos establecer esta conexión con el router de arriba. Entonces es un 80.0. 80.0 con la misma wildcard. Listo. Luego de esto le damos una no autosumarización, que bueno, la autosumarización sirve más cuando estamos hablando de redes gigantes contiguas. Entonces, como estamos trabajando con redes relativamente pequeñas, entonces no necesitamos que sus tablas se autosumaricen. Le damos no autosummary y luego le damos end. Nunca se olviden de escribir write para que no se les borre la configuración en caso de que apaguen el router. ¿Listo? Ahora, bien. Vamos con el siguiente router. Tampoco tiene nada. Enable, show IP protocol, no tiene nada, entonces vamos a configurarlo rápidamente. Vamos a la terminal de configuración, le damos route, EIGRP 1. Luego tenemos que añadir todas las redes que van a participar. Perdón.
sería 192.168.50.0. Perdón, punto. La wildcard. Y en este momento, como ya hemos establecido un enlace desde el router 6 hasta el router 7, nos va a saltar un mensaje de que ya se ha establecido un vecino, una adyacencia. Listo. Aquí nos indica de que tenemos un vecino a través del puerto de 010, que es este de aquí. Y ahora necesitamos introducir las otras dos redes. Sería la 55.0 con la misma wildcard, no nos va a saltar ningún mensaje, no tenemos nada configurado ahí. Y ahora necesitamos agregar la red que va hacia la PC. Es un 5.0, pero es un /24 y la wildcard es 255. Listo. Luego le damos un no auto para que no haga autosumarización y le damos un end. Ahora le damos al router 8 las mismas configuraciones. Enable, conft, luego de eso le damos un route EIGRP 1. Listo. Ahora sí, en teoría, bueno, no en teoría, para esta configuración final, los enlaces de puerto serial nos van a mostrar siempre una adyacencia, porque ya hemos configurado todos los demás routers. Le damos un network 192.168.55.0. La wildcard de 0003 y nos va a marcar una adyacencia por el puerto serial 011. Damos lo mismo, pero para el enlace de arriba, que sería un 60.0. ¿Listo? Nos marca otra adyacencia con el router 6 y finalmente le ponemos la red que va hacia la PC, que como es un /24, ahí está mal escrito, lo voy a corregir, la wildcard es 255 al final. Listo, le damos y luego le damos un no auto. Listo. Ahora le damos end y write. Listo, ya tenemos configurada nuestra red con protocolo IGRP. Vamos a ver las tablas. Le damos un show IP route y nos va a mostrar esto. Al inicio solo teníamos estas tres conexiones por puerto serial, por ejemplo para el router 6, pero ahora nos marca que tenemos estas otras direcciones que están configuradas con el protocolo EIGRP, que es la letra D. Entonces podemos ver que en nuestra tabla están introducidas las redes que van, digamos, a las PCs, por ejemplo, que serían estas dos. Luego tenemos las otras redes, las que no están directamente conectadas, como la 55.0, y luego las que sí están directamente conectadas, que serían la 60 y la 50. Listo. Entonces, con esto ya debería funcionar correctamente. Entonces vamos a probar mandando un paquete. Podemos ver que ha llegado con éxito. Vamos a ver en modo simulación. Sí. Ok, va normal, va por ahí y luego llega. Y luego recibe su ASIC. Listo. Eso sería todo por la configuración IGRP. Y ahora, para esta parte me va a asistir mi compañero Javier, que es para la configuración de la integración con OSPF y RIP. Buenos días, ingeniero. Ingresamos al router 9. Aquí está en el router 9. Vamos a entrar a privilegiado y luego configuramos la terminal. Ya, vamos a empezar primeramente por el RIP. Ingresate al router RIP. Ya, redistribute IGRP1 metric 1. La versión 2, eso. Hay que introducir la versión 2 porque Sí, estamos sí, trabajando sí. con RIP versión 2. Listo. Ahora. Ahora vamos a redistribuir IGRP1 metric 1. Y ahora redistribuimos con el OSPF. Redistribute OSPF1 metric 1. Y hacemos la conexión. Network 192.168.70.0. Esta no va a tener máscara, ya que no necesita. Es un write cap. Un poquito para acotar, el comando redistribute básicamente lo que hace es inyectar los datos de las tablas de otros routers con otros protocolos en el actual router. Entonces, como
parámetros podemos ver todos los protocolos que ya hemos visto previamente, que es IGRP, Metric, OSPF, IGRP, OSPF y RIP. Y digamos, al momento de darle una IGRP necesitamos sí o sí darle el número de sistema autónomo. Luego, la métrica es muy importante. Como se explicó en las diapositivas, la métrica para el RIP básicamente es un número de saltos que en el Cisco IOS básicamente se denomina un default metric. Entonces ese es básicamente un poquito para acotar el significado de esto. Bien, ahora sí, puede seguir. Ya, ahora vamos a hacer la conexión con IGRP1. Entonces, ingresate al router IGRP1, que es la que habíamos dado, y hacemos una redistribución. Redistribute OSPF1, metric. Ahora esta metric es también, ya habíamos hablado, te voy a dictar, 1658031, 58031. El siguiente 5146, perdón, 4560, 255, 255 y 1500. Esta métrica se ha sacado con la fórmula anteriormente mencionada, entonces por eso se tienen esos valores. Ya, vamos a redistribuir con el RIP. Redistribute, RIP, metric y la misma métrica, ¿no? 1658, 031, 51, 45, 60, 255, 255, 1500. Y conectamos. Entonces, network 192.168.80.0. Esta sí va a tener una write cap, entonces sería 0.0.0.3. Ok, podemos ver una adyacencia ahí. Sí. Ahora vamos a conectar con OSPF. Entonces ponemos router OSPF1 y redistribuimos. Redistribute IGRP1, metric 64 y subnets, que es para considerar las subredes. Subnets. Ya. Ahora redistribute RIP metric 65 subnets. Igualmente hay que considerar las subredes. Y conectamos. Network 192.168.90.0.0.0.3 y hay que olvidarnos del área 0. Listo. Okay. Eso sería una cosa más que quería mostrar es cómo se obtienen estos parámetros para la redistribución para IGRP, que eso nos mostró mi compañero en sus diapositivas, que es básicamente introducir el comando show interfaces, vamos a ver serial, y vamos a ver, por ejemplo, este enlace que tenemos aquí, que sería el serial 0111, 011, perdón. Bien, entonces los datos que estamos introduciendo en la fórmula, por ejemplo, puede ser el bandwidth, que es el primero, que es 1544. Luego sería el delay, que sería de 20.000. La confiabilidad, que es 255. El text load, para aprovecharlo al máximo, le podemos dar el parámetro 255, aunque puede ir desde 1 hasta 255. Y finalmente el MTU, que es de 1500 bytes. Eso. Ahora vamos a verificar las tablas. Nuestro router de redistribución. Básicamente se vería así. Podemos ver que tiene direcciones configuradas con, bueno, inyectadas, sería lo más propio decirlo, con el protocolo RIP.
con el protocolo EIGRP y con el protocolo OSPF. Bien, así es para todas las demás redes. Ahora, algo interesante es ver qué es lo que sucede con las tablas internas de cada uno de los routers. Podemos ver que para EIGRP, vamos a ver su tabla de nuevo, y podemos verificar que existen unas nuevas rutas que serían configuradas con EIGRP, pero aparte nos señala que son externas. EX es EIGRP external, entonces son redes que son ajenas a nuestra propia red, que bueno, se están trayendo a través del router de redistribución. Por ejemplo, tenemos la .1, .2, .3 y .4, que son básicamente las que están en RIP y las que están en OSPF. Lo mismo podemos ver para RIP, sus tablas cambian. Show IP. Podemos ver que también, bueno, no existe una letra específica para señalar de que es un RIP externo, pero podemos ver que también está recibiendo esta clase de rutas en su tabla, que son de la .1, .2, .3, 4, 5 y 6, que son las que no pertenecen a su red interna. Y eso. Luego, para OSPF también cambian sus tablas. Y podemos ver que también existe este tipo de señalización, por decirlo así, que sería el E2, que sería el external OSPF de tipo 2. El tipo del OSPF es básicamente la forma en la que aplica sus métricas, que serían el costo. El costo que hemos aplicado era de 64 subnets, porque es la que es por default con puertas seriales. Entonces, básicamente así se vería, de esta forma. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba. Nos da successful entre RIP y entre OSPF. Vamos a dar de IGRP hacia ambos lados y nos da successful. Y luego de OSPF hacia RIP y hacia IGRP. Y todos los paquetes son successful. Y eso. Y esto sería todo.